Bueno, muy buen día para todos. Nuevamente es un placer saludarlos y compartir una nueva sesión del módulo número 3, donde vamos a hablar un poco de la periodización y la planificación tradicional, sobre todo pues hablando de su exponente más grande como lo es MapBF. Bueno, para empezar nuestra sesión del día de hoy, les voy a compartir pantalla para compartir con ustedes un material preparado para el día de hoy. Entonces, ya creo que está cargando la pantalla. Muy bien. Como les venía comentando, entonces, aquí están las temáticas que vamos a abordar para el día de hoy. Para empezar a hablar un poco de la periodización, vamos a apoyarnos en los conceptos que maneja este autor, Antonio Vasconcelos Raposo, de nacionalidad argentina, quien nos dice que la periodización del entrenamiento no puede ser vista como una parte aislada. O sea, tiene que ser del plan completo, no es una parte aislada. ¿Qué pasa? Esta constituye una fase del proceso de elaboración del plan anual y busca responder a la necesidad de unir todas las variables que constituyen el programa de preparación de deportistas o de atletas. En cuanto a la periodización como tal, por periodización comprendemos la división del año de entrenamiento en periodos particulares de tiempo, con objetivos y contenidos bien determinados, ¿no? Dependiendo sobre todo la etapa en la que se encuentra el deportista, teniendo en cuenta las competencias, tanto la competencia fundamental como aquellas competencias de preparación o de aproximación a esa competencia fundamental. La periodización del entrenamiento está íntimamente unida a la noción de las fases de la forma deportiva. Tenemos unas fases. Como primera fase de la forma deportiva está el desarrollo, en la que los atletas adquieren una base general y específica para mejorar su rendimiento. Una segunda fase, como lo es la de conservación, que es donde conservan esos niveles adquiridos en la primera fase, con la posibilidad de elevarlos a niveles superiores, dependiendo sobre todo las dinámicas de carga y la dosificación de dichas cargas. En la tercera fase, es una reducción temporal de los niveles de rendimiento. Esta fase, cuya duración es variable entre las modalidades, dependiendo de las disciplinas deportivas, tendrán que ser necesariamente respetadas, dado que constituyen momentos o estados sucesivos de un proceso biológico, representando las adaptaciones funcionales que se procesan en el organismo del deportista. Todo esto tiene que ver con la bioadaptación que ocurre en el deportista a través de las cargas de entrenamiento como estímulos, y pues que todas esas cargas y estímulos tienen una adaptación, que en algunos casos puede ser positiva, puede ser negativa, pero siempre hay una adaptación. Factores que condicionan la periodización. Entonces tenemos, tal como ya subrayamos anteriormente, existe una unidad indisociable entre la periodización y la forma deportiva. ¿Sí? Van de la mano. El camino a recorrer hasta que el atleta consiga un rendimiento óptimo debe ser organizado con cuidado, no perdiendo nunca de vista la globalidad del proceso anual, plurianual y del entrenamiento. Bien. Tenemos también el entrenador debe tener igualmente presente la periodización que está condicionada por factores de la organización deportiva y las leyes del entrenamiento. Esto también son algunos factores que condicionan esa periodización. Entonces llegamos a hacernos una pregunta. ¿Para todos los atletas son iguales? O sea, ¿responden de la misma manera?
Entonces, pues creo que ustedes coinciden que es importante tener presente que todos los atletas no responden de la misma forma a los programas de entrenamiento. Son pocos los atletas que alcanzan sus mejores resultados o muestran su mejor forma en las competencias en las que esperan resultados máximos. Algunos encuentran su forma máxima antes o después de lo previsto, o simplemente no rinden en las competencias o juegos más importantes. Entonces aquí tenemos una clasificación de estos tipos de atletas, ¿no? Tenemos los atletas tipo simpático tónico, ¿sí? Es un poquito la palabra que se utiliza aquí, que alcanzan un alto grado. ¿Estos cuáles son? Este es el primer grupo, de este primer grupo. Son los que alcanzan un alto grado de preparación con una relativa rapidez, manteniendo su forma deportiva, perdón, durante un periodo corto de tiempo. Y el grupo número 2, que serían los atletas de tipo vagotónico, que alcanzan su forma deportiva lentamente, pero la conservan durante un periodo de tiempo más prolongado. Estos serían los dos tipos de atletas como generales, ¿no? Aquí vamos a hablar del calendario. ¿Por qué es tan importante hablar del calendario? Porque dependiendo de las competencias, determina un espacio primordial en la periodización. Entonces, compete, por ejemplo, a las federaciones, el establecer las fechas de las pruebas, tener en cuenta cuanto sea posible la periodización necesaria para el proceso del entrenamiento, sin quitar importancia al calendario, ya que condiciona la preparación. Además, hará respetar de forma significativa los procesos de adaptación fisiológicos necesarios para el buen desarrollo del proceso de entrenamiento. Entonces, la importancia que tiene el calendario, sobre todo competitivo, para poder organizar y, como lo dice la palabra de periodización, poder organizar en periodos de preparación ese proceso del deportista. Esta periodización también tiene unos fundamentos. Tenemos como forma de resumen 3 fundamentos claves, que sería la adaptación del organismo al esfuerzo físico. Esta tiene que ver sobre todo con el proceso del síndrome general de adaptación, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene sus fases también, los distintos efectos, como un segundo fundamento, los distintos efectos físicos del entrenamiento, qué es lo que pasa cuando hay una carga, un estímulo, hay efectos inmediatos, retardados, sumativos. Y como tercer fundamento tenemos el heterocronismo de la recuperación, que este tiene que ver sobre todo con las diferentes formas que hay de recuperarse para el organismo. O sea, los organismos no todos se recuperan de la misma manera. Algunos se demoran mucho más tiempo, algunos un poco más corto, hay algunos métodos que los ayudan a recuperarse más fácil. Entonces, ese sería un tercer fundamento. Cuando hablamos del primer fundamento, nombramos el síndrome general de adaptación, que es planteado por el doctor canadiense Hans Seil. Y este síndrome tiene 3 fases: la fase de reacción de alarma, la reacción de resistencia y la reacción de agotamiento. En esta primera fase está determinada por la fase de choque y contrachoque al estímulo. La segunda fase está determinada por el mantenimiento de la condición adquirida, pudiendo situarse entre la tercera y sexta semana de preparación del entrenamiento. Y una tercera fase que representa la degradación de la condición adquirida, pudiendo ocurrir en la octava o 16ª semana después del inicio del entrenamiento. Estas son las reacciones del organismo. Esa es el síndrome general en resumen, ¿no? Podemos ver más adelante un poco con una gráfica ya con ejemplo. Aquí vemos en cuanto al segundo fundamento, que serían los efectos. Entonces tenemos el efecto inmediato del entrenamiento, tenemos el efecto retardado, y en la gráfica podemos ver la unión de las sesiones. Aquí existe un estímulo, hay una fatiga, hay un inicio de la recuperación, hay una segunda sesión,
hay una subrecuperación y así sucesivamente se van a ir desarrollando esos efectos. Efectos de las sesiones de entrenamiento y los niveles de subrecuperación. Esos serían los dos primeros, ¿no? El inmediato, pues quiere decir que se da una vez terminada la sesión de entrenamiento. El retardado, cuando ya se reúnen varias sesiones de entrenamiento. Y el tercer efecto sería el sumativo del entrenamiento, que es cuando sumamos varias sesiones de entrenamiento. En este cuadro o mapa podemos ver un resumen pequeño del efecto inmediato después de la tarea o después de la sesión de entrenamiento. El retardado está en varios niveles, que hay una subrecuperación, hay una recuperación simple y hay una superrecuperación, o también conocida como la supercompensación, ¿no? Y en el efecto sumativo estaría de carácter positivo cuando hay aumento de esta recuperación o estado de recuperación, y un negativo cuando llegamos al sobreentrenamiento. En esta diapositiva entonces entramos a lo que sería ya para abordar la planificación tradicional. En la planificación tradicional, ¿por qué surge? Entonces hay un incremento en los conocimientos de la experiencia práctica que iba aportando al mundo del entrenamiento, permitieron a los técnicos deportivos perfeccionar la forma en que se debían estructurar las cargas de trabajo, creando unos prototipos de planificación deportiva que aún hoy se siguen implementando por algunas disciplinas deportivas, y otros han ido surgiendo un poco más adelante, en el módulo número 4, iremos hablando de esos modelos ya contemporáneos y su aplicabilidad, sobre todo con los cambios que tuvieron por las disciplinas colectivas. Entonces, el modelo tradicional tenemos como máximo referente a Matveev, está el modelo de péndulos de Arosiev, y modelos intensivos tenemos a Boroviev y a Peter Teichin. Bien, este es un organigrama que nos hace un resumen de esos modelos más representativos de la planificación tradicional. Bien, entonces vamos a hablar de Matveev, especialista en el campo de la teoría del entrenamiento deportivo. Es considerado por muchos autores como el padre de la planificación tradicional, ya que fue de los primeros autores que empezaron a escribir sobre características del modelo, qué debía tener esa preparación del deportista. Propuso unos periodos igualmente, ya ahorita los vamos a ver. Propuso utilizar unos principios del entrenamiento deportivo perteneciente a la escuela rusa, y su modelo fue planteado sobre todo para el atletismo y deportes individuales. Estamos hablando que ese modelo empezó a plantearse a mediados de los 90, de los 50, perdón, y entre 1960. Aquí están los periodos que les comentaba ahorita sobre la división que plantea Matveev en su modelo. Un periodo preparatorio o de adquisición de la forma, donde el objetivo es sentar la base para la adquisición de la forma deportiva, acumulando capacidades motoras y coordinativas multilaterales y un desarrollo motor general. Dentro de los contenidos, o unas características de esos contenidos, serían volúmenes altos e intensidades bajas, que seguirán permutando según avanza sus dos fases. De este mismo periodo se divide el periodo preparatorio general y el periodo preparatorio específico. Tenemos un periodo de estabilización de la forma o desarrollo, que es el mantenimiento del estado de esa forma deportiva. Y dentro de los contenidos tenemos la alternancia de los trabajos físicos en función de la duración. Realizar puntualmente controles sobre el estado de forma, ese control y seguimiento de esos procesos de carga. Y el periodo transitorio, que es la pérdida temporal. El objetivo es facilitar la recuperación activa, renovación de reservas
Y los contenidos, mínima actividad para la restauración fisiológica o un descanso activo para el deportista. Características del modelo. Entonces, dentro de las características del modelo, se consideran, dentro de esas principales características, se empieza a considerar las condiciones climáticas como un factor a tener en cuenta al momento de realizar la planificación, debido a las acciones que tiene en el estado funcional del organismo. Dependiendo del clima, pues nuestro organismo también tiende a adaptarse de cierta manera. Otra característica también está, define el calendario de competencias y le da la importancia, que es sumamente importante al momento de planificar. Propone que las competiciones más importantes deben concentrarse en un mismo periodo y deben ser justas, ordenarse en cuanto a la importancia y la dificultad de esas competencias. Y una característica número 3, que se fundamenta sobre todo en el síndrome general de adaptación o en la parte fisiológica y biológica del organismo del deportista. Aquí vemos un ejemplo de esas fases donde está la reacción de alarma, luego aparece la fase de resistencia y por último la fase de agotamiento. Aquí ya está con estas mismas fases, pero con los periodos de planificación, la pretemporada, la temporada y la transición. Más o menos cómo se relaciona esta temática del síndrome o el SGA, también lo pueden encontrar en las diferentes bibliografías. Tenemos también unos principios, como ya se los había, fundamentales que plantea Mapbief. Como primer principio, la unidad de la formación especial y la formación general del deportista. Un segundo principio que es el carácter continuo de ese proceso de entrenamiento, aunque en él se combinen sistemáticamente carga y recuperación, pero que tenga un carácter continuo, sistemático ese proceso. Como principio número 3 tenemos el aumento progresivo y máximo de los esfuerzos del entrenamiento, un aumento progresivo. Un principio número 4 sería la variación ondulante de las cargas de entrenamiento, que tenga un carácter ondulante, esas cargas. Y el quinto sería la división de la temporada en ciclos, para poderlo organizar de mejor manera. Aquí vemos entonces una gráfica de ejemplo, donde se ve plasmada pues este modelo de planificación plasmado por Mapbief, donde están los periodos, el periodo preparatorio, que puede estar dividido hasta esta parte. Miren aquí la línea, sería la preparación general, y aquí estaría la preparación especial. El periodo de competiciones, mírenlo acá. Tiene unas subdivisiones también por los contenidos y el periodo de transición. Aquí están las etapas, los meses, y estas líneas que ustedes ven acá, esta que está de forma interlineada o discontinua, representaría el volumen de la carga. Y esta segunda línea que encuentran ya de forma continua sería la intensidad. Miren cómo en el periodo preparatorio especial aumenta, llegando a las competencias, trata de mantenerse, y en el periodo transitorio disminuye. Muy bien, un claro ejemplo de este modelo, ya de forma gráfica. Y aquí vemos las estructuras desde lo macro hacia lo micro. Planificación a largo plazo, entonces dependiendo de cuántos años de planificación o plurianual, un plan cuaternal, que ahorita lo podríamos asimilar a lo que se hace para los Juegos Olímpicos, el periodo de 4 años. El plan anual, que puede tener varios micros, o macros, perdón, en su estructura. El macrociclo como tal, que se compone de varios mesociclos, con sus distintas y diferentes y variadas dinámicas de la carga. El mesociclo, que se compone de microciclos, donde también podemos ver las diferentes dinámicas de carga. El microciclo, que estaría relacionado con una semana o los días de la semana. Y la sesión de entrenamiento, que sería esa unidad más pequeña en la estructura de la planificación del entrenamiento deportivo.
Aquí encontramos las referencias bibliográficas de las cuales se fueron apoyadas para la realización de este material. Bueno, muchas gracias. Entonces espero que haya sido de total provecho para ustedes este pequeño resumen que les preparé sobre la periodización y la planificación tradicional. Como ya les venía diciendo, en próximas encuentros o sesiones estaremos hablando ya en el módulo número 4, un poco más específico con el tema de los modelos tradicionales y contemporáneos, además de su aplicabilidad en las distintas, vamos a ver algunos ejemplos de algunas disciplinas deportivas. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, feliz día. Hasta un próximo encuentro.